Así que, bueno, doctor Francisco Arriguín. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, muchas gracias. Buenos días. Como les decía Maxim, yo trabajo en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Me parece que actualmente es el único centro del Politécnico que se dedica a ciencias marinas y la gran ventaja es que es multidisciplinario, entonces tenemos una muy buena oportunidad de trabajar ahí ampliamente la parte marina y la vinculación con muchas instituciones. Lo que les quiero hablar yo un poquito es el asunto de la pesca de México en el contexto del cambio climático. El asunto inicial es que nosotros concebimos, bueno, la pesca, ustedes saben, es una actividad del sector productivo primario. Sin embargo, hay una pequeña diferencia que es sustancial cuando lo comparamos con la agricultura, con ganadería o con la explotación forestal. Y esto es, nosotros no vemos el recurso. Nosotros no logramos ver cuántos recursos hay, no podemos contar árboles, no podemos contar ganado, no podemos hacer estimaciones de áreas y biomasa en áreas, y el recurso está abajo en el mar y no lo vemos. Eso necesariamente hace que nuestras estimaciones de existencias o de cuánto podemos explotar tenga que ser a través, de manera indirecta, a través de modelos. Y necesariamente esto significa que la actividad es de carácter probabilístico. En este sentido, la ciencia convencional, utiliza modelos poblacionales. El uso de modelos poblacionales se basa, tiene varios supuestos, los modelos poblacionales, que la estabilidad del ecosistema es más o menos, bueno, que los sistemas son más o menos estables, que hay una capacidad de carga también estable y que la pesca es el principal inductor de variación de abundancia. Esto por muchos años fue más o menos aceptable. Estas son figuras que representan el azul, la temperatura superficial del mar, más o menos de 1900 a la época actual, y este que es un índice climático oceánico, que es la oscilación multidecadal del Atlántico, que básicamente se basa en temperatura. Esta la pongo aquí porque es la región del Atlántico tropical, donde se encuentra el Golfo de México, y la pongo porque voy a usar algunos ejemplos de esa región. Si ustedes se fijan en esta región, aunque viene parte de una variación de largo plazo, esta región aparentemente podría ser aceptable que fuera estable. Perdón, ¿dónde apunto para la...? Si lo ponen en PDF hay una de pantalla completa, a lo mejor esa, si no yo le voy diciendo, no, pero, a ver, sí, perdone, algo brinca, sí, por favor, perdón por eso. Ok, el asunto es que en la actualidad estos supuestos ya no son aceptables. O sea, a partir más o menos de 1980 empezamos a ver un incremento en las temperaturas promedio, son anomalías desde luego, pero es abrupto y con una tendencia muy clara en incremento. Entonces, estos supuestos en los cuales se basaban los modelos poblacionales actualmente ya no son aceptables. La que sigue, por favor. Justo en la razón de que los modelos tuvieran supuestos es coincidente con la situación de que justo en este periodo es cuando se genera toda la teoría de dinámica de poblaciones que se aplica en ciencia pesquera. Entonces, en la actualidad la teoría no ha cambiado la precisión con la que se llega a la estimación de los parámetros de los modelos. Pero esta es la razón fundamental de que los supuestos de los modelos poblacionales tuvieran esa concepción de estabilidad de los ecosistemas. Y consideraban que el único inductor del cambio de abundancia de la población era la pesca. La siguiente, por favor. Actualmente en México existe un documento que es la Carta Nacional Pesquera, que es el instrumento del gobierno federal que define el estado de los recursos pesqueros y lineamientos para manejo. En este documento, que se publica en diario oficial y se revisa más o menos cada 2 años, aparece el estado de los recursos, cuánto se puede pescar, cuál es el esfuerzo, cómo se limitan las flotas,
los puntos de referencia hacia dónde va la pesca, por ejemplo, de cada recurso. La siguiente, pero el problema con esta Carta Nacional Pesquera es que se basa únicamente en el enfoque convencional de la ciencia, o sea, y no representa adecuadamente el estado de los recursos en la actualidad. O sea, en la época en que se generó esto, que empezó siendo la fines de los 90, podría ser todavía, teníamos la imagen de estabilidad de los ecosistemas, de que la base de los modelos era aceptable para hacer manejo pesquero, porque esto sirve para explorar el manejo, pero en la actualidad esto ya no ocurre. La siguiente, por favor. ¿De qué estamos hablando exactamente? El concepto base es que nosotros tenemos un modelo poblacional, un modelo determinístico, al cual le agregamos la variabilidad explicada. En el caso de la ciencia convencional, esta variabilidad explicada viene de la variación de la aplicación del esfuerzo de pesca, o sea, la variación de la velocidad de la población que causa la pesca. Hay incertidumbre, la incertidumbre se refiere a la probabilidad de que ocurra algo que no esperamos, o sea, que ocurra algo que no está en nuestra variabilidad explicada. Si esta variabilidad explicada es muy alta, la incertidumbre es baja, entonces la probabilidad de que las decisiones de manejo sean exitosas es alta, ¿sí? Pero en la actualidad, ponemos la que sigue, por favor. En la actualidad nuestro problema es que hay una variación ambiental con tendencia que no está incorporada en la Carta Nacional Pesquera en los modelos poblacionales, por lo tanto es parte de la incertidumbre. Entonces, esta incertidumbre crece mucho y las medidas de manejo actuales tienen poca probabilidad de tener el efecto que supone que deben tener, ¿sí? Y aquí es la parte donde entramos nosotros, que es esta parte de cómo el cambio climático o qué tan vulnerables son las poblaciones que se explotan al cambio climático. La siguiente, por favor. Y esto es lo que nos da básicamente la entrada al tema de la conferencia, que es vulnerabilidad de la pesca en México ante el cambio climático y adaptabilidad para el manejo y ordenamiento de los recursos. Esto es lo que les voy a presentar básicamente el estado en que estamos. La que sigue, por favor. Y nada más para tener una base común en la charla, voy a definir tres conceptos. Esta vulnerabilidad es el grado en el cual una población es susceptible a efectos adversos del cambio climático. Adversos lo puse entre paréntesis porque esta es la definición que da el panel intergubernamental de cambio climático. Sin embargo, como hace rato vimos, no todos los efectos son negativos. Hay efectos positivos y vamos a ver que hay poblaciones que cambian positivamente, o sea, aumentan su abundancia por efecto de cambio climático. La adaptabilidad, no nos referimos a la adaptabilidad de las poblaciones. Aquí nos referimos a la adaptabilidad del sistema de pesca. O sea, cómo podemos adaptar el sistema de pesca de tal manera que podamos mitigar, si hay un efecto negativo, podamos mitigar el efecto sobre el recurso. Imagínense ustedes que tenemos una población estable que está siendo explotada a su máxima capacidad de producción de biomasa. O sea, la tenemos en el límite de su tasa de renovación. Si hay un efecto adverso de cambio climático y decrece, para poder seguir explotándola de manera razonable, tenemos que ajustar el esfuerzo. Eso es adaptabilidad. Pero necesitamos conocer hacia dónde cambia, ¿sí? La siguiente, por favor. Y el otro concepto es ordenamiento. El ordenamiento en realidad es una serie de procesos que se utilizan para el uso sustentable de los recursos. Estos procesos van desde la toma de datos, la construcción de modelos, la predicción, la toma de decisiones, la aplicación de esas tomas de decisiones, la vigilancia y cumplimiento, etc. Todo eso es parte del ordenamiento. Ya funciona. Ahora, ¿qué evidencia se tiene de cambio climático de los recursos? Eso es por lo que hablamos que empezar. Les voy a dar unos ejemplos del Golfo de México. ¿La podemos ajustar, por favor? Sí. Les voy a hablar de esta región que se conoce como Banco de Campeche. Estas son anomalías de diferentes variables. Tenemos, esta es la oscilación del Atlántico Norte, que está basada en cambio de presión de la atmósfera y el efecto sobre el océano. Nivel medio del mar, producción primaria estimada, perdón, aquí es producción primaria observada y estimada, están alrededor de letreros, está bien de satélites, esto estimada por modelos, salinidad y temperatura superficial. Todas estas de esta región. Curiosamente, el cambio de fase de todas ellas, sea positiva o negativa, ocurre alrededor de los 80. Sí, si nosotros comparamos, son estadísticas de captura nada más. Sí, si nosotros comparamos en la estadística de captura este mismo periodo de 80, lo tenemos aquí, es justo cuando ocurren grandes cambios en las capturas. Sí, si una población está siendo explotada al máximo, la tendencia general a las capturas podría ser un indicador de cambio de abundancia. Ahora, entonces, esto es lo primero que nos da idea de una evidencia de cambio climático, sobre todo estas variables. ¿Qué hicimos? Este es el Golfo de México, lo dividimos en cuadrículas. Para cada cuadrícula tenemos una serie histórica de como 100 años de temperatura superficial. Si vieron las variables, podríamos haber elegido cualquiera. La temperatura es la más fácil de obtener en series largas de tiempo.
Para cada cuadrícula descompusimos la serie de temperaturas de componentes armónicos. Encontramos que para esta región el componente armónico de 67 años explica entre el 50 y el 60% de la variación de la temperatura en la región. Si ustedes se fijan aquí, esta línea azul, aquí hay un numerito. Este número es este eje. Si seguimos la línea, sería todo este eje. Entonces, esta región corresponde a esta parte sombreada. Aquí, en esta región, este componente explica el 60%. Pero, por ejemplo, en esta región, que sería por acá, explica como el 30%, y aquí, que sería por esta región, entre Tamaulipas y Texas, explica solamente el 20%. Esto significa, inclusive, no nada más encontramos que hay un componente armónico de largo plazo, que es el que refleja el cambio climático fundamentalmente, sino que además no refleja de igual manera la respuesta, o no es la misma variable que refleja el cambio climático en diferentes regiones del Golfo de México, pero sí aquí. Les voy a comentar un poco sobre estos recursos. Esta es más o menos la distribución tentativa de los recursos de pesquerías. La podemos subir un poquito más, por favor. Este básicamente es el camarón rosado. Esta pesquería producía como 20.000 toneladas o 21 toneladas de camarón entero fresco en este periodo. Se cayó a menos de 1.000 en la época actual. Mucha gente pensaba que era sobrepesca. El sector pesquero incluso estaba invirtiendo en tratar de recuperar la pesquería a través de laboratorios, etcétera. Y sin embargo, cuando comentamos esto, estas son las mismas serie de figuras que les mostré de anomalías, de variables que reflejan el cambio climático, la gente se dio cuenta que no era eso. Entonces, el sector mismo dejó de invertir. Lo que encontramos es que hay una tendencia, esta es la anomalía del reclutamiento que se acopla perfectamente, esta de reclutamiento. Y hay una explicación biológica clara, los cambios en temperatura durante las épocas de reproducción han cambiado, y eso hace que el reclutamiento sea más o menos viable. Estos son los periodos, si no me acuerdo, de enero y agosto, no alcanza a leer, el azul, debe ser el azul, enero y agosto, el mes caliente. Y lo que sí observamos es que esto tiene una tendencia negativa y esto tiene una tendencia positiva. O sea, acá hay enfriamiento y acá hay calentamiento. Entonces, a partir de este periodo se cae la pesquería. Es una evidencia bastante clara. Le subimos un poquito, por favor. Es el Carus de Mero, es una especie que vive cerca de 30 años. Igual, el azul es una estimación del tamaño de población, el rojo es en el Atlántico Norte, esto es muy variable, pero sí vemos aquí que hay una tendencia de creciente en ambos casos. La asociamos también con la oscilación multiplicada del Atlántico, el AMO, y hay una relación muy similar a esta. Lo que sabemos de esta especie es que hay agregación reproductivas en enero. Esta línea es la temperatura de todos los eneros a lo largo de esta época. La madurez y reproducción requieren temperaturas relativamente bajas para la región, para la plataforma de Yucatán, y las altas temperaturas se sabe que inhiben la reproducción o la madurez. Entonces, lo que es igual que el caso anterior, esto viene decreciendo. Esta es la temperatura en enero, que es la época en que ocurre la agregación reproductiva. Entonces, esta etapa de calentamiento es la que está afectando fuertemente esta caída. ¿Sí? Y hay la evidencia biológica, digamos, de cómo interpretar eso. La siguiente, por favor. Ese caso es el pulpo, aquí es al revés. El pulpo es una especie de corta longevidad, vive 18 meses aproximadamente. Se sabe que la temperatura y la luz tienen efectos sobre el crecimiento y la madurez. Hay experimentos interesantes, desde los 70 lo desarrollaron, pusieron dos pulpos del mismo tamaño exactamente, de la misma corte, unos en acuarios con 20 grados, otros con 30 grados, y los segundos duplicaron en peso a los primeros en 2 meses. Entonces, hay un efecto muy claro en el desarrollo y la robustez que alcanzan los organismos a temperaturas y tener el mismo alimento exactamente. Entonces, robustez y luz promueven altos reclutamientos. Y otro asunto interesante es que el pulpo es una de las presas principales del mero. Entonces, si el mero decrece, pues el pulpo también aumenta. Entonces, todos estos factores hacen eso en las capturas. Este es el amo, que es temperatura, insisto. Fíjense cómo viene casi paralelo siguiendo esto. Esto también lo podemos acoplar, explicarlo en términos biológicos. Aquí viene enfriamiento, calentamiento. Hay dos épocas básicamente de reproducción y se ve cómo favorece el calentamiento la abundancia de los recursos. La siguiente, por favor. Es un caso interesante, una tortuga carey. Ahorita con la plática de la CONAVIO me surgieron varias cosas. Nos pidieron que les apoyáramos porque se cayó la tortuga carey y no sabía por qué, y la idea era tratar de modelar. Este es un indicador de población que se basa en número de nidos. O sea, no hay censo sobre las poblaciones, pero sí el número de nidos.
Entonces, lo que hicimos fue modelar esto, se encontraron, lo asociamos, entre otras cosas, bueno, vimos que había un comportamiento más o menos cíclico. Dejen nada más a ver si es el... Ok. Sí, es decir, este comportamiento es cíclico, que corresponde a las anomalías aquí. Es más o menos de 7 años. Esto lo asociamos con diferentes variables y encontramos que con el AMO, que insisto es temperatura, casi coincide, son ciclos de 8 años. Y cuando pusimos aquí los ciclos asociados a la población y aquí los ciclos asociados a temperatura, encontramos esta tendencia aquí, ¿sí? Y si fijan, luego cambia. O sea, esta parte es exactamente la inversa de esta. Y es decir, si nosotros volváramos esta parte hacia arriba, sería la imagen especular. El asunto es que cambia la trayectoria en sentido opuesto justamente cuando cambia de fase en esta época. O sea, cuando cambia de negativo a positivo la fase del agua. Lo que no hemos encontrado es la explicación biológica de este comportamiento, pero es evidente la sincronía, ¿sí? Yo no sé si en el caso, por ejemplo, porque anduvimos rastreando y no encontramos en aquella época, cuando empezamos a hacer esto, datos de la pérdida de zona costera. Yo no sé, porque teníamos la idea de que como estos sonidos podía estar reflejando precisamente pérdida de la zona costera en la costa de Yucatán. Bueno, Campeche, Yucatán. Entonces probablemente sea algo así, pero lo que es evidente es que sí está asociado, acoplado este sistema a la parte ambiental. La siguiente, por favor. Ahora, hay otras especies en las que hemos estado trabajando donde hemos encontrado una variación, una correlación estadística significativa con los cambios de temperatura para una región del Banco de Campeche, aunque en estas todavía no tenemos, estamos investigando la relación causa-efecto en términos del proceso que hay detrás de esta correlación. Pero son correlaciones significativas en el sentido de que la temperatura superficial del mar explica la variación de las capturas de estos recursos entre 30 y 45%, que esto para estos sistemas es mucho. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo medir la vulnerabilidad en poblaciones? O sea, sabemos que hay señales claras de largo plazo de variables elementales sobre el cambio climático. Tenemos evidencias claras explicadas con la parte biológica sobre algunas especies. Tenemos evidencias indirectas, que son las correlaciones. Pero entonces, ¿cómo medir vulnerabilidad? Perdón. Okay. No es tanto que quiera que se fijen en la ecuación, es un modelo que desarrollamos. Lo que me interesa aquí es que vean el tipo de variables. Tenemos aquí una variable que representa vulnerabilidad y otra que representa la sensibilidad de la población, y esta sensibilidad está directamente asociada a la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, si viene un efecto que cause cambio negativo o positivo, podemos medir la sensibilidad y esta variabilidad. La base del modelo es que nosotros tenemos una población donde una porción de esa población o una fracción de esa población va a ser afectada por el efecto ambiental, digamos, o por la variable de impacto. Lo que suponemos es que si no toda la población es susceptible a recibir ese impacto, porque si no toda moriría. Entonces solamente una fracción de la población. Pero ¿qué tanta porción de la población es afectada o no? Pues eso varía, depende de la intensidad del impacto. Entonces tenemos una fracción de la población, podemos suponer una fracción de la población que no es afectada, otra que sí, y transita entre dos estados la población. Esa especie de tránsito es lo que referimos aquí como tasa de vulnerabilidad. ¿Sí? La siguiente. Aplicamos esto a varias especies y aquí tenemos sus estimaciones. Algunas sensibilidad negativa, positiva, y los cambios de vulnerabilidad. Estos cambios, digo, son pocas especies para la cantidad de recursos que tenemos, pero la idea, lo que estamos empezando a trabajar es obtener esto para una gran cantidad de especies y después mapear esto asociado a la distribución de los recursos. La idea es tener un mapa de vulnerabilidad de las poblaciones que son explotadas. La siguiente. Bueno, estas gráficas representan, básicamente, cada vez que nosotros hacemos un modelo, necesitamos calibrarlo o ver qué tan bien reflejan procesos que conocemos de antemano, procesos biológicos que conocemos. Esto simplemente era por corroborar, por ejemplo, la vulnerabilidad contra el nivel trófico. Es más, en los niveles tróficos altos son las especies más grandes, más longevas, de tasa de crecimiento más lento, etc. Es obvio que estas son las más vulnerables, ¿sí? Y hacia acá las menos vulnerables, y esta es la sensibilidad. La siguiente, por favor. Ahora, si ya sabemos que esto pasa con las poblaciones, y todos estos están en la banco de capítulos, ¿qué pasa con el ecosistema?
En el ecosistema tenemos esta gráfica. Esta gráfica, detrás de esto hay un modelo trófico, de relaciones tróficas. En el modelo logramos reflejar, calibrarlo con series históricas de abundancia de datos y con factores ambientales forzantes, que en este caso fue el AMO. Y lo que tenemos aquí en colores amarillos y rojos es la producción relativa del ecosistema. En gris es la capacidad de carga, o sea, la biomasa que acumula cada año el sistema, ¿sí? La línea esta delgada, ¿sí?, es el AMO, o temperatura superficial del mar, ¿sí? Y tenemos cosas interesantes. Claramente se ve aquí, en relación al AMO, que hay un periodo de enfriamiento y de calentamiento. Este cambio, ¿sí?, ocurre a la mitad de los 70s, es lo que llamamos cambio de régimen, y cuando tenemos la anomalía de negativo a positivo, es lo que definimos como cambio de fase. Entonces, estos círculos reflejan periodos de cambio de fase, mientras este punto refleja el cambio de régimen. La parte interesante es que lo color rojo refleja mayor producción biológica, el amarillo menor producción biológica. Pero también tenemos, aquí la época de mayor producción, pero tenemos diferentes estados del ecosistema y estados alternados. Un estado de mucha producción, baja producción, alta producción, baja producción, etc. Esta es la época de menor producción. La política actual basada en poblaciones supone que nosotros podemos recuperar recursos estando aquí, estos puntos son camarón, que podrían recuperar el recurso a esta situación, lo cual es absurdo. Y es absurdo porque para tener esta producción necesitamos un estado previo, o sea, este estado es consecuencia de este es consecuencia, etc. Entonces, para obtener este nivel de producción tenemos que tener un estado análogo a este, y aún así no sería muy probable. Entonces, aquí es donde claramente observamos que debemos tener una visión de adaptabilidad clara si es que tenemos información relativa al efecto de cambio climático. Ahora, la vulnerabilidad la hemos medido, la subo un poquito, por favor. No les explico mucho, estos son, las literales se refieren a relaciones tróficas, relaciones predador-presa, que se obtienen de redes tróficas. Simplemente este indicador A sobre C es una medida de orden, y la vulnerabilidad la medimos como la ganancia en entropía, así que es el deterioro del ecosistema, entre la magnitud de cambio de orden, ¿sí? Entonces, este indicador lo tenemos para cada punto. Este es digamos un grupo en el ecosistema que se vio afectado por la variable que inyectamos, que era el cambio climático. Las líneas reflejan diferentes ecosistemas: arrecifes acá, lagunas costeras acá, plataformas continentales aquí. La siguiente, por favor. La medida, la forma de medirlo sería más o menos esto. O sea, tenemos niveles altos de vulnerabilidad hacia acá, hacia los ecosistemas tipo arrecife, niveles bajos de vulnerabilidad, ecosistemas tipo lagunas o zonas de surgencia, y plataformas en la región intermedia. Aquí podríamos darle un valor relativo de ponderación y podríamos usarlo como factor de ponderación para medir vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Esto es igual que en la ocasión anterior, verificamos esta vulnerabilidad contra propiedades de los ecosistemas que se conocen bastante bien en ecología. La siguiente. Es para validar un poquito. Ahora, ¿qué pasa en México con los recursos explotados en términos de ordenamiento y adaptabilidad? O sea, si ya tenemos toda esta información, ¿qué pasa? La siguiente. Yo les comentaba al inicio que la Carta Nacional Pesquera no incorpora información sobre efectos de cambio climático. Esa es la gran falla actual de la Carta Nacional Pesquera, no porque esté mal hecho lo que está hecho, sino que necesitamos actualizarla con este tipo de información para tener medidas apropiadas. La siguiente. Y por lo tanto, el ordenamiento pesquero no considera ninguna política específica ante los posibles efectos del cambio climático, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no hay política de adaptabilidad en la actualidad. La siguiente. Pero, es decir, actualmente en el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero 2014-2018, la CONAPESCA solicitó apoyo de la FAO para elaborar este plan, donde contiene ya líneas de acción específicas sobre cambio climático relativo al ordenamiento de los recursos pesqueros. La siguiente, por favor. Son 6 aspectos, básicamente: identificar el escenario de cambio climático sobre los recursos pesqueros, que es un poco lo que les mostré; incorporar a la Carta Nacional Pesquera en el enfoque ecosistémico información sobre efecto de cambio climático, variabilidad ambiental y resiliencia de los ecosistemas; incorporar criterios de viabilidad, vulnerabilidad, sostenibilidad, resiliencia, adaptabilidad y capacidad de autorregulación del ecosistema como soporte de elaboración de recursos. La siguiente. Elaborar mapas de vulnerabilidad de recursos pesqueros, lo que les comentaba,
incorporar diferentes indicadores, aquí incluye también zona costera y otras cosas, incorporar diferentes indicadores que documenten el estado, tendencia y cambio de las poblaciones a mediano y largo plazo derivado del efecto del cambio climático para un manejo adaptativo, y definir clara y explícitamente en la Carta Nacional Pesquera la estrategia de adaptabilidad al cambio climático. ¿La que sigue? Y bueno, nada más esto que tiene que ser, porque esto no se desarrolla solo, hay aportes de varias instituciones, Politécnico, la FAO, CONAPESCA, las quintas relaciones exteriores, el equivalente a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, ya un consorcio en el que está involucrado el Politécnico sobre modelación ecosistémica. Y la siguiente, creo que es todo. Bien. Bueno, para California Sur. Muchas gracias.